Buenas noches, Secretos del Poder. Muchas gracias a quienes nos siguen todos los martes y muchas gracias a Canal C y en particular a los técnicos que permiten que a la distancia podamos estar comunicados. Esta es nuestra última columna antes de volver a Argentina y la hacemos desde Madrid, esta bella capital española, en un momento en que el país está atravesando circunstancias bastante complejas con los incendios que incluso han implicado la necesidad de evacuar algunas poblaciones. Pero vamos a lo nuestro. Nuestra columna de hoy va a seguir el lineamiento analítico que habíamos planteado en anteriores comunicaciones y tiene que ver con el hecho de que lo económico por estos días está fuertemente impregnado por las cuestiones políticas. De hecho, la mayoría de los medios y los portales están fuertemente dedicados al tema del cierre de las listas para las próximas elecciones. No solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todas las provincias que eligen diputados nacionales y senadores. Y en el caso de Córdoba, sin lugar a dudas, las noticias más importantes están vinculadas al hecho de que el exgobernador, el contador Juan Schiaretti, va a ser candidato a diputado nacional número 1, que el radicalismo finalmente resolvió sus candidaturas virtualmente en la justicia, que por otra parte la Libertad Avanza decidió hacer una lista pura de candidatos vinculados al actual presidente del bloque de diputados nacionales. Pero esto no quiere decir que no haya temas económicos que los agentes tienen que tener presente cuando toman decisiones todos los días. Por un lado está la cuestión de la superestructura política, de esta discusión de quiénes ocupan los principales lugares, pero en lo cotidiano está la necesidad de reflexionar sobre la situación económica. Y en este sentido, como habíamos dicho anteriormente, la economía argentina tiene algunos aspectos que deben ser tomados muy en cuenta cuando hay que adoptar alguna decisión económica. Por supuesto, ha habido una noticia favorable al país que tiene que ver con las instancias judiciales en Estados Unidos que finalmente ha permitido que Argentina apele el fallo sobre el tema de YPF sin necesidad de entregar aún las acciones, que era algo realmente muy preocupante y que además se trata de un fallo de una magnitud importante, de más de 11.000 millones de dólares que seguramente serán en algún momento actualizados. Pero dejando de lado esta cuestión, vamos a aquello que hemos dicho en varias oportunidades, que es que el gobierno tiene la necesidad de llegar a las elecciones, yo diría, con dos variables muy controladas. Una, la tasa de inflación, obviamente, que es como una bandera que presente el gobierno del éxito de su política económica, y la otra es que haya cierta tranquilidad cambiaria. Más allá de las expresiones del ministro que en su momento dijo el dólar no está atrasado y que le contestó a alguien, si lo ves barato, comprá campeón. De hecho, el dólar tuvo un recorrido de crecimiento y de hecho el gobierno ha apelado, como dijimos el martes pasado, a lo que tenía a mano para tratar de despejar cualquier expectativa de un salto brusco en el tipo de cambio. Fíjense ustedes que en una de las licitaciones de deuda, como no se pudo postergar todo, rollover se llama esa operación, es decir, no se pudo diferir hacia adelante porque no hubo suficientes ofertas, entonces el gobierno se vio obligado a tomar una decisión que tiene costo en términos de la actividad económica, y es la decisión de decir voy a subir las tasas de interés. Y de hecho, las tasas de interés, tenemos un escenario de super tasas de interés. Inclusive, en operaciones, por ejemplo, de descubierto, esas tasas se aproximan al 80%. En materia de tarjetas de crédito, esas tasas son muy altas. Pero no solamente el gobierno utiliza esa herramienta, utilizan también la herramienta de los contratos a futuro. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Tomó una decisión de decir, bueno, le voy a aumentar el encaje que los bancos deben mantener, un encaje que viene a ser algo parecido a lo que se hacía con las letras. Es decir, se saca dinero
de la circulación, se inmoviliza, si ustedes quieren, el dinero, y entonces hay ciertos encajes que incluso son remunerados. De manera tal que no ha vacilado el gobierno en tomar este tipo de decisiones que, sin lugar a duda, impulsan la tasa de interés. Hoy Argentina tiene una tasa de interés en términos reales, es decir, deduciendo la inflación, muy alta. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, en general decimos tiene a nivel macro consecuencias sobre el nivel de actividad económica. ¿Por qué? Porque las decisiones que tienen que tomar las empresas tienen que tomar en cuenta eso. Yo diría, primer consejo para las empresas, si tienen que deben analizar con mucho cuidado su estructura de endeudamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, financiar su activo de trabajo con crédito bancario es algo que en términos reales es ciertamente muy caro. También uno podría dar un consejo al consumidor. Cuidado con financiar consumo con la tarjeta, porque cuando se llegue el resumen de cuenta, van a ver que la tasa nominal anual que tienen las tarjetas de crédito, en general todas, es muy elevada. Y entonces esto, sin lugar a dudas, hace que el consumo se retraiga. En la medida en que el consumo se retrae, el consumo es la variable más importante de la demanda agregada de la economía, entonces eso genera una cierta ralentización del proceso de recuperación económica. Yo creo que el gobierno, sus prioridades son, tengo que mantener la tasa de inflación baja y tengo que tener cierta tranquilidad cambiaria. Y después de octubre tendré que tomar las medidas necesarias para ver si logro que efectivamente la economía se recupere e inicie un sendero de crecimiento más o menos estable. Por ahora eso no se ve. Y más allá, insisto, de los discursos que dicen de que está todo bien y que no hay que preocuparse, yo creo que el sector externo es una preocupación y que el gobierno debería, creo, tener alguna estrategia, aunque sea después de octubre, para acumular reservas internacionales. Porque si hoy miramos el panorama que hoy tiene Argentina en materia de reservas internacionales, es un panorama de una fragilidad muy importante. Y si una economía se recupera, esa economía necesita importar más, y si hay que importar más, lo que hace falta son recursos para pagarlo, lo que hace falta son dólares para poder pagar las importaciones. Y no vamos a tener entradas muy importantes de dólares en el segundo semestre, seguramente eso va a ocurrir en el primer trimestre del año que viene, pero hasta aquel momento la situación tiene que ser monitoreada con cierto cuidado. El gobierno ha tomado una decisión, y yo siempre digo, cualquier gobierno a meses de la elección, su decisión está sesgada por la necesidad de generar un ambiente que le permita tener cierta tranquilidad de que el resultado electoral va a ser bueno. Después de las elecciones, creo que el panorama va a ser diferente, y no porque el gobierno gane en fortaleza parlamentaria, como aparentemente indican todas las encuestas, sino porque va a tener que plantearse seriamente si el programa económico, como está hoy, es consistente como para pensar que en el resto del mandato presidencial va a lograr que la economía crezca con estabilidad, más allá de que se demore un poco más el crecimiento, más allá de que el gobierno dijo en su momento que seguramente a mediados de este año la inflación iba a ser cero, y ese tipo de expresiones que tienen que ver con la necesidad de los funcionarios de tener expresiones optimistas para tratar de incidir sobre las expectativas de los agentes económicos. El panorama por ahora está por verse cómo va a evolucionar en los próximos meses, y seguramente lo vamos a seguir analizando aquí, en Secretos del Poder.